Hola mis queridos niños del cuarto año básico, espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla la profesora Carolina Rojas y hoy día vamos a ver una clase sobre los textos no literarios. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que siempre les he dicho respecto a la clasificación de textos. Recordemos que por una parte existen los textos literarios y por otra los textos no literarios. Los literarios corresponden a aquellos textos que nos brindan una información basada en la imaginación del autor, ¿cierto? Donde podemos encontrar diversos personajes, lugares y acontecimientos que son creados desde la imaginación del autor, o sea, está todo, absolutamente todo permitido. Y algunos de los textos que encontrábamos, los literarios, eran, por ejemplo, los cuentos, fábulas, leyendas, mitos, historietas, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, teníamos los textos no literarios y estos textos vamos a conocer un poco de qué se trata, ¿cierto? Si los textos literarios eran lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿qué serán los textos no literarios? Vamos a ver. Bueno, primero que todo, los textos literarios, antes de ver este recuadro y de enfocarnos acá, vamos a analizar que son aquellos textos que están enfocados en una realidad, ¿ya? O sea, acá ya no hay información creada por parte de un autor, no hay nada que sea inventado, sino que todo es objetivo, todo es verídico, todo está sacado desde una fuente confiable, ¿ya? Todo es comprobable, ¿cierto? Y eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, acá podemos encontrar entonces tipos de textos, por ejemplo, los objetivos o no literarios vendrían siendo textos científicos o técnicos, ¿cierto? Y subjetivos son los literarios, ¿cierto? Como los cuentos, los mitos, las leyendas, porque esos pueden incluir inclusive una opinión del autor, ¿verdad? En cambio, en un texto no literario, ¿yo puedo incluir mi propia opinión? No, ¿verdad? Porque dejaría de ser objetivo, ¿ya? Por otra parte, la función que cumplen ambos son súper diferentes, ¿cierto? La función de un texto no literario, como tiene que ser objetivo, tiene que ser verdadero, va a ser informativo, ¿cierto? En cambio, la función de un texto no literario va a ser una función estética. Es algo para que se vea bonito, algo para que tú te complazcas leyendo, para que te emociones. Tienen diferentes funciones de acuerdo a qué tipo de texto es, ¿verdad? Pero el texto no literario solamente nos va a querer informar, ¿ya? Sea cual sea. Por ejemplo, una boleta nos informa cuál fue el precio de un producto, ¿verdad? Dónde se compró este producto, cuál es la razón social, etcétera. Una receta nos va a informar cómo se hace cierto tipo de comida, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de texto? Una biografía nos va a informar qué cosa sobre la vida de un personaje, ¿verdad? Solo información real que carece de la opinión. O sea, yo en una biografía podría poner mi opinión personal. Por supuesto que no, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a un emisor que es quien emite o quien escribe este tipo de información. Entonces, cuando hablamos de un emisor en un texto no literario, este se va a limitar a reflejar de manera minuciosa sin manifestar sus sentimientos. Lo que habíamos dicho anteriormente es objetivo porque aquí él no da su opinión y no muestra su parecer personal respecto al texto. En cambio, en el texto literario, esto sí está permitido, ¿verdad? Aquí el emisor está en libre albedrío de hacer lo que quiera, de hablar de sus sentimientos más profundos, ¿cierto? De sus pensamientos o inclusive de inventar los pensamientos y sentimientos de los personajes que ahí participan, ¿ya? Y por otro lado tenemos de forma más amplia las características, ¿verdad? Cuando hablamos de las características de un lenguaje, de un texto no literario, vamos a hablar de un lenguaje objetivo y riguroso, vamos a cuidar lo que decimos, ¿cierto? Y generalmente vamos a utilizar un lenguaje formal. Cuando hablamos del texto literario, podemos utilizar valoraciones personales que transmiten al receptor las emociones del emisor, ¿ya? Vamos al siguiente entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias como había mencionado anteriormente? Los textos literarios vamos a tener un lenguaje de tipo connotativo, ¿ya? Y el lenguaje desempeña una función poética, o sea, acá la idea es embellecer el texto para que sea atractiva para el lector, ¿verdad? Y en el texto no literario vamos a usar un lenguaje denotativo, ¿verdad? Donde el lenguaje desempeña una función referencial.
Dentro de los textos no literarios vamos a solicitar que haya claridad en el lenguaje, tenemos que ser súper claros y concisos con lo que queremos transmitir para que no hayan errores en la interpretación de la información que tú estás entregando, ¿verdad? Y tiene que haber ausencia de ficción, o sea, todo tiene que ser absolutamente verídico y nada creado a partir de la imaginación de nadie, todo comprobado. Por otro lado, vamos a utilizar la función referencial del lenguaje, ya que la entrega de la información que caracteriza los textos no literarios. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. La receta, ¿qué vendría siendo? ¿Un texto literario o no literario? Es un texto no literario, ¿verdad? Porque nuevamente estoy entregando una información absolutamente verídica, tengo que utilizar un lenguaje súper acotado, ya que sea preciso y conciso para que mi lector pueda quedar claro con la información que yo le estoy entregando. Por un lado, dentro de la receta, no vamos a ahondar mayormente en esto porque estos textos los vamos a ver más adelante. Pero como pueden darse cuenta, tenemos un título, ¿cierto? Tenemos los ingredientes que vamos a utilizar y luego el modo de preparación, ¿ya? Por otro lado, si se dan cuenta, viene completamente libre de emociones, ya que acá solamente estamos entregando una información para llevar a cabo un procedimiento y obtener como resultado final un plato de comida, ¿verdad? Si yo añado acá mis sentimientos, mis emociones o una historia que es ficticia, claramente el plato de comida no nos va a resultar como estamos esperando, ¿verdad? Tiene que ser todo exactamente adecuado para que resulte. Por otro lado, pueden observar la ley del tránsito, ¿cierto? Cuando los papás o la mamá de ustedes van a hacer el curso de manejo, después, para poder sacar la licencia de conducir, tienen que estudiarse las leyes del tránsito, ¿verdad? Para reconocer qué significa cada icono y cada símbolo, ¿cierto? Entonces acá dentro de este texto solamente vamos a encontrar información verídica para que ellos queden completamente informados y más adelante no vaya a ocurrir algún accidente ni vayan a tener algún tipo de infracción. ¿Se dan cuenta lo delicado que es escribir un texto no literario? O sea, cuando escribimos un texto no literario tenemos que ser súper responsables, hacer todas las averiguaciones pertinentes antes de poder escribir, ¿ya? Obtener toda la información de fuentes confiables y ser los más claros y más precisos posible para que el lector nos entienda a la perfección, ¿ya? Acá al otro lado podemos ver entonces un informe de la sociedad económica, ¿verdad? Continuemos entonces. Miren, acá nos encontramos con otro tipo de texto no literario. Seguramente ustedes alguna vez han visto de esto, ¿cierto? Por un lado tenemos un informe de notas. Esto también es un texto no literario porque nos está dando la información sobre las calificaciones de un niño o una niña, ¿verdad? Para saber cuál fue su rendimiento durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Por otro lado, podemos encontrar una boleta de honorarios, ¿verdad? Que es la que les entregan a las personas cuando trabajan un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y donde se refleja el monto que esta persona va a percibir por su trabajo. Y luego pueden ver ahí abajo una boleta, ¿cierto? De luz con el número de clientes, ¿cierto? Todos los datos más relevantes de la persona que tiene que pagar esta cuenta y luego el monto que tiene que pagar, ¿ya? Para poder hacer esto, detrás de este trabajo hubo un proceso de medición, ¿verdad? Hubo un proceso de averiguación de los datos del cliente para finalmente poder otorgarle el pago que le corresponde, ¿ya? Por otra parte, acá esto es una malla curricular. ¿Qué es una malla curricular? Es donde se reflejan las asignaturas que tiene que cursar un muchacho que va a la universidad, que está cursando una carrera, ¿cierto? Entonces acá, esto van a tener ustedes cuando entren a la universidad, les van a entregar una malla curricular, que es como el horario de clases que ustedes van a tener. Pero acá les entregan el horario completo de todos los años que ustedes van a cursar una carrera. ¿Se dan cuenta? El horario de clases de ustedes también es un texto no literario porque también está informando acerca de algo que tú tienes que llevar a cabo. ¿Ya? ¿Y estos de acá qué serán? Ahí dice, ¿cierto? Afiche. El afiche es otro texto no literario. Este es un texto discontinuo.
¿Por qué se llama texto discontinuo? Porque no es un texto que siga una continuidad hacia abajo. Si se dan cuenta, se escribe un pedacito de texto en una parte, después escribo otro pedacito de texto en otra parte, después en otra parte. Y a pesar de que son textos muy bonitos, muy llamativos, esto no quiere decir que la información sea falsa. Al contrario, es información real que fue creada en base a una averiguación. ¿Ya? Estos afiches, la función principal que tienen es invitar al lector, ¿ya?, a que tenga un tipo de reacción. Estos son textos apelativos. ¿Por qué? Porque se está pidiendo una reacción por parte del lector. Por ejemplo, cuando yo estoy vendiendo entradas para el cine, ¿verdad? Estoy esperando que él vaya, asista al cine. Y para que él asista, primero tiene que cumplir ciertos requisitos mi afiche. Tiene que tener una letra llamativa, una tipografía especial, ¿cierto? Tiene que tener eh, colores muy llamativos para que las personas se acerquen a mirar el afiche y un mensaje claro y conciso, ¿ya? Estos también entregan un mensaje, pero generalmente, como les dije delante, son invitaciones. Ahí hay otro de Coca-Cola y también tenemos un afiche de un acto artístico, ¿verdad? Todos estos afiches también tienen que tener información, como por ejemplo precios, si es que se está llamando a consumir algo, ya las fechas, si es que se está invitando a algún evento, o un mensaje súper claro y central sobre lo que queremos informar, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, uno que dice, el agua vale más que el oro, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos está invitando esta ficha? A que cuidemos el agua, ¿verdad? Ahí tenemos otro de un concurso y así podemos encontrar muchos más. Todos los afiches que ustedes ven en la calle son textos no literarios. Continuemos. Miren, otro tipo de texto. ¿Alguna vez han visto este tipo de folletos? Son manuales, ¿verdad? Son instrucciones. Y aquí es súper importante que esto tenga un orden, ¿verdad? Y el orden tiene que ser para que ustedes como lectores, como usuarios, puedan hacer las cosas correctamente, paso a paso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo hago un manual con toda la información desordenada o no pongo ilustraciones de ejemplo? Probablemente el lector, el usuario, le va a costar un montón armar el producto, ¿cierto? O llevarlo a cabo, ¿ya? Y por eso es súper importante que tenga toda esta información. ¿Ya? Ahí si se dan cuenta tiene números con el paso a paso y después incluye estos números, ¿cierto?, en la ilustración para que las personas puedan ver cuál es la parte de este aparato. También podemos encontrar textos instructivos, ¿ya? Al igual que una receta, acá se está esperando que el lector cumpla una función en base al texto que te está mostrando, ¿ya? Por ejemplo, la primera, la función que tiene que cumplir el lector es seguir esas reglas, esas normas de lavado, ¿para qué? Para que su prenda de vestir no se estropee, ¿cierto? Para que no se eche a perder. Entonces dice ahí, la plancha pasarla máximo 150 grados, en la lavadora máximo 30 grados y no puede estar en la secadora, ¿ya? Si yo no leo esto, si yo no cumplo con estos requisitos, va a haber una consecuencia que probablemente va a hacer que mi prenda se estropee y se eche a perder y no funcione nunca más o que se arrugue, se rompa, etc. Por eso es súper importante seguir las instrucciones de estos tipos de textos y que la información sea clara y precisa. Si se dan cuenta, todos estos textos tienen súper poquita información. La información está discontinua, utiliza colores llamativos, utiliza dibujos, ¿cierto? O iconos para que la gente pueda identificar de qué le están hablando, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto se limita solamente a decir el máximo de temperatura que puede tener con cada elemento y los elementos me los dibujan, ¿ya? Es diferente que me pongan un párrafo completo porque probablemente la persona va a perder el interés en leer. Y por eso es importante que este tipo de textos sean cortitos, para que la persona se interese en verlo y no le dé flojera, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Acá al lado tenemos entonces un instructivo de cómo cepillarse correctamente los dientes, el paso a paso, ¿verdad? Y además le añadieron una imagen para que la persona pueda ir viendo el ejemplo de cómo realizar esta operación. Posteriormente vemos un texto instructivo respecto a qué hacer en caso de sismo y le pusieron un número. ¿Para qué? Para que tú puedas guiarte qué es lo que debes hacer primero y qué es lo que debes hacer después. O sea, hay una secuencia, ¿ya? Y al lado vemos otro texto instructivo que es qué no hacer en caso de incendio. ¿Y de qué forma transmitieron este mensaje? ¿Qué es lo que predomina aquí, la imagen o el texto?
la imagen, ¿cierto? Porque la imagen es más grande que el trozo de texto que trae abajo. Ya, entonces aquí lo más importante para este tipo de publicidad era que la persona viera los dibujos. Entonces, concluyendo, teníamos dos tipos de textos, ¿cierto? Que eran los literarios y no literarios. Pero acá específicamente tenemos qué tipo de textos encontramos en cada uno. Dentro de los literarios tenemos los cuentos, los microcuentos, ¿cierto? Los microcuentos son cuentos más pequeños, son cortitos. Novelas. ¿Qué diferencia tenía la novela con un cuento? Que la novela tenía más características del personaje, ¿cierto? Y por eso se nos alargaba el texto. Generalmente en el cuento no voy a encontrar más de 10, 20 hojas y en una novela voy a encontrar siempre sobre 50, 80, 100 páginas. Tenemos la leyenda, la fábula, la obra dramática y el poema, ¿verdad? Cada uno cumple una función distinta, ya sea entretener al lector o también expresar sentimientos y emociones en el caso del poema. Y por otra parte tenemos los no literarios, como por ejemplo la noticia que nos busca informar, la crónica, la reseña, el contrato, como los contratos de trabajo, donde hay un mutuo acuerdo entre un empleador y un empleado, ¿verdad? Una receta, que ya habíamos dicho para qué servía, instrucciones, manuales, editorial, afiches, cartas al director, currículum vitae, que es la carta de presentación de una persona para postular un trabajo, ¿cierto? Y tenemos también el informe, blog, folleto, artículo de opinión, reportajes y avisos. Como el aviso que usted pone en un periódico, el aviso para vender una casa, una propiedad, un auto, etc. El texto no literario entonces se fundamenta en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Acá yo no quiero que el lector diga, uy, qué bonito el texto, ¿cierto? Sino que lo que yo estoy buscando es que el lector se informe sobre algo, respecto a algo, ¿cierto? Cómo se preparaba una receta, como habíamos dicho, qué fue lo que aconteció últimamente, cómo se arma un producto en particular, etcétera. O sea, lo que yo estoy buscando no es que él llore con mi texto, ni que se emocione, ni mucho menos, sino que yo estoy buscando que él quede claro respecto a algo, qué es lo que debe hacer, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos una subdivisión. Tenemos los tipos de textos no literarios normativos y por otro lado tenemos a los informativos, ¿ya? Los normativos son los que van a regular y ordenar la conducta o informar cómo se debe llevar a cabo una tarea determinada y los informativos, ¿cierto?, que dan a conocer algún hecho, situación o circunstancia. ¿Qué tipo de texto normativo entonces se le ocurre a ustedes? Recién habíamos nombrado uno. La receta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la receta te dice cómo llevar a cabo una tarea determinada. Sí, pues. Te dice cómo podemos llevar a cabo una receta de cocina, cómo podemos prepararlo y que quede igual que la foto, ¿ya? En cambio, informativo, ¿qué sería? Una noticia, ¿verdad? Nos están tratando de aclarar qué fue lo que aconteció, qué ocurrió, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, etc. ¿Ya? Los textos no literarios más habituales son los textos científicos, textos administrativos, textos jurídicos, textos periodísticos, textos publicitarios y textos digitales. ¿Ya? Porque yo marqué con rojo textos periodísticos porque es lo que vamos a ver en un par de clases más adelante. ¿Ya? Y por último, vamos a ver este resumen que ustedes lo pueden copiar en el cuaderno, que muestra la estructura general entonces de lo que habíamos mencionado anteriormente. Los textos son una unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Estos se dividen en literarios y no literarios. Los literarios eran los que permitían el desarrollo de manifestaciones literarias por parte de un autor, ¿verdad? Que se clasificaban en textos en verso y en prosa. Recuerden que los textos en verso, chiquillos, son, por ejemplo, los poemas, son frases cortitas que no esperan que termine la hoja para finalizar, sino que finalizan cuando hay una rima. Y el texto en prosa es el que se escribe a cuando termina el renglón de la hoja, ¿ya? O sea, por ejemplo, un cuento. Vamos a utilizar toda la hoja y recién cuando se nos acabe la hoja vamos a continuar abajo. Eso es el texto en prosa. Algunos ejemplos de texto en verso entonces son las poesías, poemas y refranes. También podemos encontrar adivinanzas, trabalenguas, etc. Y otros textos como los en prosa podemos encontrar las novelas, las fábulas y los cuentos. Ya recordemos también que los textos no literarios, por otra parte, se clasifican en
informativos y normativos. Su función es entretener y o informar, digamos más que nada informar, ya más que entretener. O sea, paralelamente uno se puede entretener haciendo una receta de cocina, pero su propósito inicial es que las personas puedan seguir a cabo eh, alguna función, ¿ya? De una forma determinada. Y estos se clasificaban en normativos e informativos. Recuerdan anteriormente que habíamos dicho que los normativos eran los que decían cómo se llevaba a cabo una tarea determinada. Entonces aquí habíamos dicho, por ejemplo, la receta, y los informativos los que nos entregaban una información. Entonces, dentro de los normativos tenemos, por ejemplo, los instructivos, las recetas, los manuales, y de los informativos tenemos, por ejemplo, la carta formal, ¿ya? Que es cuando yo quiero solicitar algo o informar algo a una persona con la cual no tengo suficiente confianza, por eso es formal, ¿ya? La biografía, que la vamos a ver en la próxima clase, y la noticia, que la habíamos visto ya el año pasado. Ya, chicos, van a quedar con una actividad en el texto de lenguaje. Van a leer las páginas 116 y 117 del texto de lenguaje, ¿ya? Y van a responder las preguntas de la página 118 y 119. Recuerden que aquellas preguntas o indicaciones que les solicitan hacer tareas en pareja o comentar cosas en grupo curso, eh, la tienen que hacer de manera individual, ¿ya? En el libro, hacer de cuenta que se lo están pidiendo para usted solito, y después me envía esta tarea al correo electrónico que es prof.carolinarojasv@gmail.com. Chicos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima clase.